Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más. Hola, muy buenos días. Feliz jueves. Quiero darte la bienvenida a nuestro programa devocional Encuentro con Jesús. Siéntete muy bienvenido y es momento para que puedas compartir con las demás personas este link
para que muchas personas se puedan unir en esta mañana a nuestro programa devocional. Así es que vamos a cantar el himno número 34 como lo hemos venido haciendo todos los días. Así es que vamos a entonarlo con mucho gozo y alabar el nombre del Señor. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Muy bien, estoy segura que este bonito himno ya no lo sabemos de memoria porque lo hemos venido cantando, así es que cada que lo cantemos recordemos que en cualquier momento Dios está con nosotros. Ha llegado una parte muy importante de nuestro programa devocional y en esta mañana nos acompaña el contador Cristian Miranda, tesorero aquí de nuestra asociación, para compartirnos un tema muy bonito y muy especial que estoy segura que te va a ayudar mucho. Y él lo ha llamado temor, así es que no te lo pierdas. Bienvenido, Conta. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Es un placer para su servidor estar con ustedes en esta mañana. Les agradecemos infinitamente que nos estén viendo, que nos estén escuchando, sobre todo en estos momentos que es momento de tener un encuentro con Jesús. Y bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy especial, donde en este tiempo el ser humano ha desarrollado gran sabiduría, ha desarrollado una serie de conocimientos que la humanidad llega a pensar en el hecho que puede perpetuar muchas cosas, entre ellos posiblemente la vida. Pero a pesar de la sabiduría que el ser humano ha venido desarrollando durante todo este tiempo, hay cosas que nos hacen ver que todavía nos hace falta mucho mayor inteligencia y mucho mayor conocimiento en esta vida. Y esas cosas claramente empezamos con las enfermedades, podemos seguir con los accidentes, podemos seguir con la pobreza, podemos seguir con las traiciones, podemos seguir con los complots, podemos seguir con el abandono, podemos seguir con el estrés y algo muy característico de estos días que tenemos es la depresión. Cosas que a pesar del gran conocimiento que hemos desarrollado, nos es imposible controlarlas casi. Es decir, no es que no intentemos, no es que no nos esforcemos por abatir estas cosas, por controlar, por ejemplo, el estrés, no, que no haya técnicas para hacerlo, pero no se erradican, no desaparecen, siguen estando presentes. El ser humano seguimos sintiendo que somos sabios en la ciencia, sabios en las matemáticas, sabios en la tecnología, sabios en el medio ambiente, sabios en la física, en la química, y aún así no llegamos a ser autosuficientes en el conocimiento que tenemos como para salvarnos completamente. Y no estoy hablando de una salvación externa, simplemente estoy hablando de un alivio de enfermedades mentales, de enfermedades físicas, enfermedades psicológicas. No hablo de las espirituales porque de esas se encarga solamente Dios. Pero no tenemos esas capacidades aún dentro de la sabiduría. Y es que la vida en esta tierra, mis queridos hermanos, es una vida en la cual debemos de aprender constantemente. Y esa forma de aprender tiene que ver con la sabiduría que el ser humano posee. Y esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor
Y vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo número 1, versículo número 7. Y veamos que habla de la sabiduría que uno debe de tener. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio del conocimiento, el principio de todos esos elementos que tú necesitas, que yo necesito para estar bien. El principio de todo eso, el comienzo, la única manera de acercarnos a ese conocimiento para que tú y yo estemos bien en todos los aspectos, es la sabiduría. Y la sabiduría, mis queridos hermanos, tiene su propio concepto. La sabiduría tiene su propio concepto y el libro de Proverbios también nos lo explica. Algo que debemos aprender claramente es que la Biblia se explica por sí sola, amigo. No hay una interpretación fuera de la Biblia. Cuando tú quieras saber a qué se refiere cierto versículo, hay que buscar las concordancias, hay que buscar los elementos donde la misma Biblia explica lo mismo que está diciendo. Y bueno, Proverbios 1:7 al decir el principio de la sabiduría. Me voy a quedar hasta ahí, luego vamos a terminar el versículo. El principio de la sabiduría. Bueno, ¿qué es sabiduría para el Señor? ¿Qué es sabiduría? Y bueno, si nos vamos unos versículos después, en primera de Proverbios 1:12, dice, yo la sabiduría. Aquí está hablando la palabra del Señor como si la sabiduría fuera la persona, ¿no? Yo la sabiduría habito, fíjese bien, yo la sabiduría habito, o sea, soy, estoy. Yo la sabiduría habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. Fíjate qué interesante. Algunos de nosotros pudiese decir que pues la sabiduría pues es el tener todos los conocimientos, ¿no? Todo lo que tú sabes. Sabiduría podría ser en un momento dado que tú tuvieses una capacidad de reflexión mucho, pero la palabra del Señor dice que la sabiduría habita en dos lugares principalmente. Si no está ahí, no está. Para poder determinar que hay sabiduría en lo que tú y yo sabemos, en lo que tú y yo conocemos, sabiduría en lo que tú y yo decimos, primeramente tiene que habitar o tiene que estar, tiene que salir de la cordura. ¿Y qué es la cordura? Miren, la cordura es la capacidad de pensar y de obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Eso es la cordura, la capacidad de pensar y de obrar. Fíjense qué interesante. Es decir, la sabiduría está en el buen juicio, está en que seamos prudentes, está en que seamos reflexivos de lo que sucede en el contorno y de lo que sucede con nosotros mismos. Y está en la sensatez y en la responsabilidad. Si alguno de estos elementos en lo que tú y yo hacemos o en lo que tú y yo pensamos no existe, no lo estamos haciendo sabiamente. Pero no solo está ahí, sino dice que también la cordura, ¿sí?, está en la ciencia de los consejos. Dice la palabra del Señor, 1 Proverbios 1:12, yo la sabiduría habito en la cordura y tengo la ciencia de los consejos. Ciencia de los consejos. ¿Por qué ciencia? ¿Por qué se habrá traducido esta palabra como ciencia? O sea, en la exactitud, en la precisión, en la verdad, en lo que así es, en la ciencia, en lo exacto de los consejos. Y un consejo, mi querido amigo, es la opinión o el parecer que tiene alguien o que recibe a alguien de una conducta futura.
no de una conducta presente, bueno, y ni de una pasada. Una conducta presente sería, no podría meterse, casi siempre es el hecho de lo que uno va a hacer, de cómo uno debiese de actuar, de cómo uno debiese de tomar las cosas. Porque cuando hablamos de algo pasado, pues ya nos estamos refiriendo a veces a un regaño o una felicitación. Pero la sabiduría habita en la ciencia del consejo. Es decir, nace la sabiduría del hecho de que tú y yo podamos tomar de esos seres que ya han aprendido el camino a escucharlos. Vaya, cuando uno es joven es complicado, es difícil. Cuando uno está joven piensa que sabe mucho, yo lo hice, no estoy viejo todavía, gracias a Dios, pero bueno, realmente me falta mucho que aprender. Pero recuerdo cuando era aún más joven, secundaria, prepa, pensaba que sabía a veces más que mis padres y eso en ningún momento va a ser posible. El tiempo es un gran, no consejero, pero sí un maestro que te va enseñando. Y a veces nosotros debiésemos escuchar, y no a veces, debiésemos escuchar muy seguido a esas personas y aprender de ellos, de los buenos consejos, porque puede haber malos consejos también. Y bueno, dice, volviendo al versículo original, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, el comienzo de todo esto, el comienzo del saber, la sabiduría, está en la cordura y en el consejo. Pero sigue diciendo lo siguiente, 1 Proverbios 1:7, nos regresamos al primer versículo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Y esta palabra, mi querido amigo, es interesante, el temor. ¿Por qué? Porque de repente uno puede llegar a pensar que se refiere a que hay que temerle a Dios, porque Dios es poderoso, porque Dios es omnipotente, porque Dios todo lo puede, porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo ve, porque Dios todo lo escucha, así que hay que temer. Déjeme decirle que no quiero que confunda la palabra. La palabra temor, temer, al Señor aparece en 40 versículos de la palabra del Señor. Pero esos 40 versículos siempre hacen referencia a algo. No quiero que confunda temor con terror. Terror, mi querido hermano, el terror te lleva a la desolación, te lleva a la confusión, a la soledad, a la locura, a la desesperación, el terror. Pero el temor del que está hablando el Señor, ese temor, la misma Biblia nos explica a qué se está refiriendo. Y bueno, vamos a ir al mismo libro de Proverbios, en el capítulo número 1, en el versículo número 13. Para saber qué es la sabiduría, ya leímos Proverbio 1:12. Pero para saber qué es el temor al que se refiere la palabra del Señor, vamos a leer Proverbios 1:13. Y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así de sencillo, hermano. Así de claro. El temor de Jehová, temer a Jehová. Parece que Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Proverbios 1:13 nos aclara que es el temor. Y dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Es decir, el temor te lleva a estar alerta. El temor a Jehová te lleva a agudizar los sentidos sobre lo bueno. El temor a Jehová te lleva a estar despierto, a estar atento. Y el temor a Jehová te lleva a aborrecer el mal. Y bueno, todos entendemos que lo malo es lo malo. Pero ¿cómo sabemos qué es lo malo? Bueno, la palabra del Señor también expresa qué es lo malo. No tenemos que inventarlo.
Las leyes humanas están basadas en la naturaleza que Dios creó en nosotros, de entender lo bueno y lo malo. Y aquí están en la palabra del Señor. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, los mandamientos del Señor rigen la vida del cristiano. Los mandamientos no fueron abolidos en la cruz. Los mandamientos fueron confirmados por el mismo Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, no voy a leer el Viejo Testamento, vamos a leer qué dice el Nuevo Testamento sobre los mandamientos. Y vamos a ir al libro de Primera de Juan, en el capítulo número 2, libro Primera de Juan, capítulo número 2, vamos a buscarlo, Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 3 y 6. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 3 y 6. Me van a permitir, en lo que llego se me extravió aquí la nota, pero Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2, 3 al 6 dice: en esto sabemos que nosotros lo conocemos. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿Conocemos a quién? A Jesús. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás escuchando, me estás viendo, ¿cómo saber qué es lo que debe de aborrecer el mal? Podemos partir de un principio básico. Aborrecer el mal es seguir los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y eso se encuentran en Éxodo 20, 3, 17. Primera de Juan 2, 3 al 6 nos confirma y dice que aquel que conoce a Dios, a Jesús, es el que guarda sus mandamientos. Y Éxodo 20, del 3 al 17 nos los dice. Y muchos de nosotros no lo sabemos y lo recordamos perfectamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas, ni debajo de ella, ni te inclinarás, ni las adorarás, porque yo soy tu Dios celoso, fuerte, que maldice hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y bendice por millares a los que me siguen. No dirás el nombre de tu Señor en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es día del Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni el extranjero que está en tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día lo santificó. No matarás, no robarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni nada. Honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen en esta tierra. 10 mandamientos que los cuales nosotros los conocemos perfectamente, perfectamente. Y es tan sencillo como decir, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de lo que tenemos que hacer tú y yo para tener una vida sabia, una buena vida coherente para esta tierra y la tierra eterna. El principio de eso es que en nuestra mente madura, en nuestro conocimiento maduro, en nuestro ser completo, en nuestra cordura, atendiendo el consejo, aborrezcamos el mal. Temer a Jehová es aborrecer el mal. Y fíjese que sigue diciendo Proverbios 1:17. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa.
Así termina el versículo número 13. Yo aborrezco la soberbia. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia, la soberbia no nos permite atender a la sabiduría, al consejo. La arrogancia, el aferrarnos, el no usar una mente madura, una mente de hombre adulto, el aferrarnos como niño a una paleta que nos hace daño. Ese aferramiento, esa arrogancia de decir, porque yo así lo hice, porque yo así lo quiero, porque así lo han hecho, no nos permite tener cordura, lo cual no nos permite tener sabiduría. El mal camino, claro que aborrece el mal camino, porque tú y yo sabemos que es lo correcto. Y la boca perversa, ¿por qué? Porque desecha el buen consejo que le es dado. Y bueno, Proverbios 1:7, vamos a terminar el versículo de leerlo completamente, vamos a regresarnos al primero. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta mañana, mi querido amigo, mi querida amiga que me estás escuchando, viendo, te invito a que reflexionemos y podamos poner en las manos de Jehová, en las manos de Dios, nuestra vida entera, partiendo del principio de ser sabios tú y yo, de aborrecer el mal. Y a veces es difícil entenderlo y a veces es difícil hacerlo, pero el principio, el comienzo para que tú y yo tengamos una mejor vida, una vida confiada en el Señor, es que aprendamos a temer a Jehová, aprendamos a aborrecer el mal. Y entonces viviremos confiados que estamos resguardados en las manos del Todopoderoso. Que esta mañana el Señor te acompañe y te guíe, y que en todo momento tu mente y la mía sea iluminado por el Espíritu Santo del Señor, aprendiendo a vivir con Él. Que el Señor te bendiga. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Bueno, ahora los invito a que hagamos una oración a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, gracias por la bendición de ser llamados tus hijos. Señor, perdónanos en todo momento porque muchas veces nuestra propia autosuficiencia nos ha llevado a alejarnos de la sabiduría, de esa sabiduría que proviene de ti. Tú eres el inicio de toda nueva vida, de toda vida coherente, Señor, para esta tierra y la tierra venidera. Ayúdanos, Padre, a siempre estar temerosos de hacer lo malo. Te rogamos, Padre, que nos perdones en lo que hemos fallado, pero que sobre todo en todo momento nos ayudes a confiar en ti. Dejamos nuestra vida en tus manos, confiando en que tú siempre nos perdonarás y nos ayudarás a seguir adelante. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Muy bien, le agradecemos al contador Cristian Miranda por el devocional de esta mañana y quiero recordarte que estamos los días martes y jueves en Adventistas de Sinaloa en Facebook y YouTube con nuestro programa devocional Encuentro con Jesús. Y también recuerda que a partir del mes de noviembre ya vamos a reanudar las actividades en nuestro programa Cocinando Saludable y Delicioso. Así es que no te lo pierdas y recuerda que mediante estos programas puedes compartir el amor de Dios. Hasta luego, feliz día.